Bueno, bienvenidos. En este tercer capítulo vamos a repasar algunos de los archivos que se crearon con la creación del proyecto de Django, el proyecto Project Snippet. En el video anterior terminamos con la creación de un proyecto y utilizamos el servidor de desarrollo que viene integrado con Django. Ahora vamos a repasar un poco estos archivos que se crearon con la inicialización del proyecto Project Snippet. Algo que quería corregir es que en el video anterior mencionaba managep como si fuese un directorio y este no lo es. Managep es un archivo de Python que nos permitirá gestionar todo el proyecto que inicializamos. Puedes ejecutar Python managep con el subcomando help para ver todas las cosas que puedes hacer con este subcomando, con este manejador. Ahora vamos a utilizar un editor de texto. Yo particularmente utilizo Sublime Text, ustedes utilicen el que más cómodo sientan. Y yo en la descripción del video les voy a dejar un enlace para que puedan descargarlo e instalarlo. Abrimos el directorio que contiene nuestro proyecto y dentro de él vamos a comenzar a analizar el archivo settings.py que se creó dentro de la aplicación que lleva el mismo nombre de este proyecto. En settings.py vamos a encontrar configuraciones para nuestro proyecto y yo diría que estas configuraciones se tratan de configuraciones globales que van a tener que ver o que van a interferir, digamos, en todo nuestro proyecto y sobre todo nuestras aplicaciones. Vamos a mencionar solo algunas de estas configuraciones y a lo largo del curso vamos a seguir mencionando el resto. La primera configuración que vemos es debug y vamos a utilizar esta configuración en true para indicarle a Django que nos proporcione información detallada cuando algo ocurre, sobre todo cuando algún error o alguna excepción es lanzada. Cuando nuestro sistema esté en producción, esto quiere decir que nuestro sistema o nuestro proyecto está siendo utilizado por clientes o usuarios. A esta configuración la vamos a poner en falso para no mostrar este tipo de información detallada y crítica que podría significar una vulneración para nuestros sistemas. Luego vemos la configuración Installed Apps, o podríamos traducirlo como aplicaciones instaladas, que es una lista de elementos. Cada uno de estos elementos es el nombre de una aplicación. Y esta configuración le indica a Django las aplicaciones que están disponibles para nuestro proyecto. Recordemos que un proyecto de Django es un conjunto de pequeñas aplicaciones. Para poder usar algunas aplicaciones de terceros o las que creamos nosotros, las que creemos, digamos, con nuestro proyecto, iniciemos con nuestro proyecto, debemos agregarla en esta lista. Bien. De forma predeterminada, lo que vamos a hacer, de forma predeterminada, Installed App contiene aplicaciones que ya vienen por defecto con Django. Algunas de estas aplicaciones, como vemos acá en este listado, es el admin de Django, que es una interfaz administrativa que nos permite trabajar con los modelos. Una aplicación Auth, que es un sistema de autenticación que incluye modelos para usuarios, grupos, entre otros. Luego vemos el Content Types, que es un framework para tipos de contenidos, sesiones, para manejar lo que son sesiones, Message, para manejar mensajes, y Static Files, que es un framework para manejar archivos estáticos. Entonces, a lo largo del curso lo que vamos a hacer es agregar aplicaciones en este listado de aplicaciones para poder activarlas e indicarles a Django que va a trabajar con estas aplicaciones. Luego seguimos con la configuración de root url conf y aquí tal vez nos detengamos un poquito más para luego visualizar el otro archivo. Esta configuración le indica a Django cuál es el archivo root para las URLs. Para esta instancia de Django, la root url conf está dentro de la aplicación que lleva el mismo nombre del proyecto, en este caso sería Project Snippet, y está en el archivo urls.py. Veamos este archivo
y pensemos en este archivo como una tabla de contenidos. Las URLs de Django se determinan a través de expresiones regulares y están asociadas a una función de Python. Por ejemplo, cuando viene una petición desde un cliente web solicitando un recurso en nuestro sistema a través de una URL o dado por la barra de direcciones de un navegador web, Django comenzará a buscar una coincidencia en este archivo, en el archivo urls.py, que se encuentra dentro de la aplicación Project Snippet. Si encuentra una coincidencia con la URL dada, Django llamará a una función asociada. Podríamos pensar en esto como, o podríamos hacer una analogía con el cartero, con lo que sucede con el cartero. Pensemos que la carta en cuestión es una petición y la dirección más el código postal sería la URL a donde el cartero debería de despachar o entregar esa carta, entre comillas, solicitando un recurso. Vamos a seguir profundizando con esta analogía a lo largo de los próximos videos y demás. Bueno, la próxima configuración que vemos es la de las plantillas. Django viene con un sistema de plantillas ya incorporado y en esta configuración podríamos indicarle que utilice otro sistema de plantillas. Por ahora o por el momento vamos únicamente a utilizar el que viene por defecto. Podemos decir que un sistema de plantillas es un conjunto de etiquetas mediante las cuales podemos contextualizar información en archivos HTML. En el interior de esta configuración vemos los procesadores de contextos o context processors y podríamos decir que los procesadores de contextos te permiten especificar un número variable que se incluirán automáticamente en cada contexto. Por dar un ejemplo, está bueno que en todas las plantillas tengamos el objeto request para poder hacer algún tipo de verificación, si tenemos un usuario autenticado, si el usuario autenticado tiene membresía a ciertos grupos o si tiene permisos para poder ejecutar algunas acciones. Entonces, estos procesadores de contextos nos permiten, como aquí vemos uno, el de request, nos permite tener en todas las plantillas el objeto request. La próxima configuración es la de base de datos, de databases. Y en esta configuración vamos a indicarle a Django qué motor de base de datos debe utilizar. Por defecto viene configurado un pequeño motor de base de datos SQLite. Este motorcito, si se quiere utilizar, si lo quieren utilizar, únicamente háganlo en el momento de desarrollo. Nunca utilicen este motorcito en producción. Yo particularmente en el momento de desarrollo uso el motor de base de datos que voy a utilizar en producción para tener más certeza de los errores que puedan ocurrir en el desarrollo y no cometerlos en la producción. Django tiene soporte para un montón de motores de base de datos y permite configurar más de una base de datos para trabajar en simultáneo. O sea, podría tener más de una configuración de diferentes motores de base de datos y al momento de querer guardar o recoger información, podría hacerlo de los diferentes motores de base de datos para un mismo proyecto. En esta configuración estamos indicándole a Django que localice el archivo SQLite en el directorio base de nuestro proyecto con el nombre dbSQLite3. O sea, este es el pequeño motorcito de base de datos que vamos a utilizar en los primeros capítulos del curso. Pueden buscar alguna herramienta para visualizar el esquema que se genera dentro de este motorcito y poder ver así las tablas y los datos que hay en su interior. Finalmente vamos a ver algunas configuraciones que tienen que ver con la internacionalización de nuestro proyecto y para definir las rutas para los archivos estáticos. Bueno, con esto yo creo que terminamos este capítulo. En los próximos capítulos vamos a profundizar más en el setting.py en la medida que nuestro proyecto crezca. Les dejo un saludo.